inicio a su grabación. Quiero presentar a la doctora Soraya Aparicio. La doctora Soraya Aparicio es cirujana vascular, oigan esto, hola a todos, psiquiatra de la Fundación Santa Fe y se desempeña actualmente como profesora clínica de psiquiatría. Doctora Aparicio, entramos con 42 participantes. Vamos a solicitar que silencien sus micrófonos, cierren sus videos, sus cámaras para permitir una mejor fluidez de la charla. Y estamos hablando de 30 minutos de charla, 30 minutos de charla y 30 minutos de preguntas. La modalidad para las preguntas, en el chat ustedes encuentran en la parte inferior derecha una pestañita que dice levantar la mano. Vamos a manejarlo levantando la mano y como moderador voy adjudicando la palabra para que la doctora Aparicio vaya respondiéndola. Doctora Aparicio, el auditorio es suyo. muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor Ulloa, por la invitación. Esta tarde, entonces, voy a hablarles y les voy a presentar una cartilla que hemos preparado en el Departamento de Salud Mental de la Fundación Santa Fe, donde yo trabajo en un programa de psiquiatría de enlace, es decir, que estamos viendo pacientes que tienen repercusiones emocionales de enfermedades somáticas y nos ha parecido muy importante ahora al inicio de la cuarentena, como mirar qué era lo que íbamos a hacer para favorecer o para poner sobre el tapete la salud mental de los médicos y de quienes nos ocupamos de cuidar a los demás. Un primer aspecto que tenemos que revisar es que probablemente desde 1918 la humanidad no había tenido una situación parecida a la que estamos viviendo. O sea, nadie que esté vivo había estado en alguna situación parecida. Y esta además es una coyuntura que tiene cierta particularidad porque evidentemente ha habido el brote de ébola en África, el SARS, etcétera, pero nunca a nivel global. Todo el planeta está sumido en la misma necesidad de cuidarse, en la misma necesidad de mantener la distancia con el fin de mitigar y de prevenir en lo posible el contagio y que se vayan a desbordar los sistemas de salud. Esta entonces es una condición nueva, es una condición novedosa y lo que uno nunca ha recorrido, lo que uno nunca ha vivido, genera incertidumbre, genera dudas acerca de cómo va a ser el camino que uno va a recorrer y cuáles van a ser las vicisitudes que allí se va a encontrar. Y si además de eso somos parte del personal médico, probablemente tengamos unas preocupaciones extras a las que tienen pues nuestros compatriotas y las otras personas que están efectivamente preocupadas por la misma situación. En otros países, y a veces la prensa en estos días habla del personal sanitario como los héroes, y hablan el día que pasaba el carro fúnebre de los colegas lamentablemente fallecidos el fin de semana en Bogotá, decía, aquí va un héroe, que puede ser algo muy cariñoso y bonito, pero nosotros no somos héroes, somos humanos que tenemos un talento y una capacidad y un entrenamiento específico que nos destina a atender pacientes, a intentar salvar vidas, pero somos humanos. ¿Y por qué me parece importante que recalquemos eso? Porque es que los héroes terminan o tienen en el imaginario, tienen, perdón, en el imaginario el rótulo de sacrificio y el rótulo de terminar haciendo cosas para las otras personas sin detenerse a pensar en ellos mismos. Lo más importante que tenemos que recalcar para preservar nuestra salud mental es que nosotros hemos escogido un camino de atender a nuestros semejantes, un camino que además es un camino maravilloso. Ejercer la medicina es una tarea preciosa, pero tenemos que ejercerla de tal manera que cuidemos ante todo de nosotros mismos para preservar nuestra vida y para poder seguir cuidando a los demás. Entonces, esta es la primera de las consideraciones que es bien importante que tengamos todos en mente y claras para poder conservar nuestra salud mental y para poder cuidar a los demás. La idea no es hacer sacrificios heroicos, sino que uno se pueda cuidar para poder brindar los mismos cuidados a los demás
o a los semejantes. Piensen un poco, ni siquiera esto aparece en esta época de pandemia. Cuando uno está sentado en un avión, estas instrucciones que dan al principio del vuelo, a las que casi nadie le para bolas, y le cuentan a uno que en caso de que se despresurice el avión, las máscaras de oxígeno van a caer automáticamente del techo, y que uno primero debe, antes de auxiliar a los demás, ponerse la máscara a uno. Esto es un poco el resumen de lo que les quiero decir en primera instancia. Nosotros generalmente, ante lo que es nuevo o lo que no hemos visto nunca, evidentemente podemos tener miedo. Y es normal que uno tenga miedo. Cuando uno tiene una situación en que hay un peligro, y efectivamente hay el peligro de que uno se pueda contagiar, de que uno se pueda enfermar. Hemos visto que un buen porcentaje del personal sanitario en España ha estado afectado por el COVID-19. Lo lógico es que uno sienta miedo y sienta temor. Esa es una emoción humana, es esperable, y uno no debe ocultarla ni reprimirla. Además, el miedo tiene un aspecto importante. Aquí todas las emociones que les podamos poner nombre y las podamos capitalizar van a jugar a nuestro favor. Si uno tiene miedo, si no se queda paralizado, que es lo que no debemos hacer, poner el miedo a favor de uno es cuidarse, es poner en práctica todas las medidas de protección y usar todos los elementos para protegerse y para cuidarse, y el miedo termina siendo el vehículo para poder uno cuidar de sí mismo. Hay cosas que no es posible que uno pueda controlar. De modo que experimentar miedo no es un defecto, no es que uno no sea un médico íntegro, pero es que temer a lo que uno no ha conocido ni tiene absolutamente el control por completo no es una condición extraña. Dense cuenta además que expertos en COVID-19 no hay. Todo el mundo está aprendiendo en el camino. Evidentemente, hay cosas que son parecidas a otro tipo de pandemias que se han vivido, pero esta tiene un dejo de novedad que puede generar emociones como el miedo que estamos describiendo. Cuando uno está asustado y uno comparte la emoción eh, con otras personas, es posible que ese miedo disminuya. ¿Y a qué otras cosas le puede uno tener miedo? Efectivamente, a infectarse, a que los sistemas de salud se vean desbordados y pasen cosas como las que describían en Italia o en España acerca de tener que tomar decisiones durísimas y dilemas éticos desde todo punto de vista que uno no quisiera estar en necesidad de tomar. Puede tener miedo pues de la mortalidad elevada que tiene la condición, de las agresiones a las que uno puede eventualmente verse abocado. Y hay una parte importante que vale la pena que recuerden. Buena parte de lo que los demás pueden expresar en medio del tener la cabeza caliente porque están muy asustados, porque un familiar está enfermo, porque no lo pueden ir a visitar, eso no es con uno. No es que el paciente sea necio y etcétera, o una cosa en contra de uno, sino que eso es simplemente motivo de la situación tan difícil que todos estamos teniendo. Es como si uno simplemente fuera una pantalla enfrente de sobre la que se proyectan todas las incomodidades o todas las vicisitudes que los familiares de los pacientes están atravesando. Aquí también quisiera un poquito hablar de un aspecto triste que describen los periódicos y las noticias, y es que hay una parte del personal, es que una parte no, hay algunos sectores de la población que no han sido particularmente amables con el personal sanitario porque los han asociado a la posibilidad de contagiarlos. Pues cuestión que es una cosa absolutamente falsa, pero fíjense que los seres humanos, cuando estamos muy angustiados, buscamos tener
alguien a quien acomodarle la responsabilidad y a quien acomodarle de alguna manera la culpa de lo que está sucediendo para sentir que uno está a salvo. Si dejamos este sujeto afuera, nos vamos a quedar a salvo. En la época de la peste bubónica le echaban la culpa a los judíos, en otras épocas le echaban culpa a las mujeres y decían que pasaban cosas porque las mujeres eran brujas. Entonces, en ese momento, a quien de repente porta un uniforme, le ponen el rótulo de que es el que puede ser el vector que puede estar transmitiendo cosas. Lo que hay es que tratar de hablar con las personas y de hacerlos entender y entrar a razón que la gente se cambia apenas llega al hospital y que el traje que está usando en la calle no es con el que está atendiendo pacientes en el hospital. Pero la gente puede sentir miedo de ser agredido eventualmente en la calle o frente a situaciones en donde no lo vayan a dejar entrar a una tienda o alguna cosa de estas donde se consiguen insumos, cosa que además también puede hacer sentir a la gente rabia, que es el otro emoción que con mucha, que muy probablemente vaya uno a terminar por sentir en una de estas situaciones. ¿Qué produce? ¿De dónde viene la rabia? La rabia viene de sentirse frustrado, de sentir que algún impulso o de algo que era muy caro a los afectos de uno no se va a poder dar por alguna razón. Piensen en que el aislamiento puede llevar, por ejemplo, a niños que están en el colegio en último año a que el prom se acabe, a que el grado sea por ventanilla. Los grados de los Andes fueron la semana pasada por ventanilla, y un evento importante en la vida termina siendo algo que le mandan a uno por correo, y eso puede generar frustración, puede generar la sensación de que no se dio lo que yo esperaba. Hay también cosas de la vida cotidiana que puede terminarlo frustrando a uno, lo mismo en el aspecto profesional. El hecho de ver suspendidas actividades que a lo mejor fueran para uno muy importantes, el Congreso de Psiquiatría, por ejemplo, que iba a tener lugar en Filadelfia este año, hace un mes y medio se suspendió, y de repente cosas por las que uno ha trabajado enormemente terminan suspendidas o terminan eliminadas por una cuestión que no está en manos de uno, y uno siente de repente que no ha sido tenido en cuenta su expectativa, aunque si uno se sienta a mirar con claridad, pues no importa que uno vaya a llevar un póster, el Congreso se tiene que cancelar porque pues los aeropuertos se van a cerrar y no se pueden reunir 3.000 personas cuando hay la posibilidad de contagiarse. Pero no importa ese tipo de razonamiento que uno se haga, es posible que en el fondo uno sienta un poco de rabia. Es importante que uno pueda ponerle nombre a lo que está sintiendo. Si uno está asustado, decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me tiene asustado? Me tiene asustado la menor afluencia de pacientes, el menor flujo de caja que yo pueda tener, como seguramente estamos, pues muchos profesionales y toda la gente que en el país trabaja, ¿qué voy a hacer con los gastos fijos que voy a tener? O tener rabia porque venga, yo estaba pensando que ahora iba a poder hacer X o Y, no. Es un poquito como poderle poner nombre a eso y mirar que de repente hay algunas rutas que pueden a uno darle alguna salida. Otro aspecto importante es que uno no se deje llevar por la rabia o por la ira cuando uno está viéndola, sino que uno se pueda detener y tratar de pensar cuál puede ser la mejor estrategia para poderle dar curso a esa frustración que uno está teniendo y no descargarla con los que de repente están alrededor de uno tratando de enfrentar esta situación, porque todos pues podemos estar en una condición en que no es cuando somos más pacientes. Entonces, intentar uno no contagiar la rabia a los demás es una buena estrategia, procurando ponerle uno nombre y darle algún tipo de conducta, de salida o de curso. La cotidianidad evidentemente se ve alterada, y es posible que si uno es muy pegado de las cosas que hace a diario, sienta como cierta sensación de extrañamiento y de tener que renunciar a cosas que eran muy importantes del día a día, pero entonces siempre hay que
como sopesarlas. El otro aspecto que le puede uno ayudar a lidiar con la rabia es que todas las crisis tienen una característica en común, es que en algún momento se van a acabar. Esto no va a durar por siempre. En algún momento vamos a llegar al efecto de rebaño, en algún momento aparecerá una vacuna, en algún momento se terminarán haciendo cuarentenas o periodos más de confinamiento y se cederá y vuelta, pero esto no va a durar por siempre. Es probable que haya un tiempo en donde no podamos ir a conciertos, en donde no podamos hacer las reuniones de los departamentos de cada uno con la misma, pues tan multitudinarias como se venían haciendo, pero esto en algún momento va a parar. Y eso es una cosa que hay que tenerla presente porque ayuda a que uno tenga esperanza, ayuda a que uno tenga la convicción de que en algún momento la cotidianidad la vamos a recuperar. ¿Cómo incide en que uno lidie todas estas vicisitudes que se están presentando o que uno sienta más rabia, más temor, dependiendo de cuáles sean los rasgos habituales de funcionamiento de uno? Me explico. Si uno es una persona que normalmente tiende a ver las cosas de una manera más complicada o a asumir que una situación de cómo está, lo más probable es que se complique, probablemente también esta situación tienda a agobiarlo mucho más que si es alguien que tiende a ver el aspecto relativamente como banal o leve de las situaciones. El primero de los escenarios probablemente tiene a favor una cosa, que alguien que está permanentemente pensando que puede haber una complicación, ese es el que va a tener todos los cuidados para no salir a la calle durante la cuarentena, para hacer todo lo posible por respetar la distancia y a lo mejor va a ser menos un transmisor de la, de la infección. Quien tiene además una situación en que es como tranquilo y tiende a ver las cosas como muy leves, a lo mejor peca de optimista y se va a la calle pensando pues que no va a pasar nada o que a mí no me va a pasar nada o tienen la convicción, sobre todo los adolescentes que a veces tienen la convicción de que son medio inmortales y a mí no me va a pasar nada y de repente puede contribuir a que se eh, multipliquen las infecciones. Entonces, no quiere decir que uno está amarrado a pasarla mal porque tenga uno u otro rasgo de carácter. Ambos pueden contribuir si uno se sienta y lo mira a ver cómo lo puede explotar de manera positiva para poder lidiar con con estas vicisitudes por las que estamos atravesando. Importante que uno no trate o evite de contagiar de las sensaciones negativas que uno está experimentando a los demás. Estar triste es una emoción que aparece siempre cuando uno ve o se enfrenta ante una pérdida. Y realmente lo que puede pasar o lo que ha venido pasando, pues es y será triste. Si hay pérdidas humanas, pues imagínese qué cosa más triste puede haber. Uno oye que los pacientes eh, entran a estar aislados y no pueden ver a la familia por cuestiones pues, de prevención, pero pues eso no deja de ser duro para los familiares y no deja de ser duro para los que estamos contemplando todo eso. Es triste, además, estar abocados a una situación en donde una estructura que ni siquiera es un ser vivo, como un virus, pues nos ha puesto como en jaque a toda la humanidad y de alguna manera lo vimos venir, pero uno siempre piensa, uy, eso quién sabe, a lo mejor no nos pase. El hecho de que estemos atravesando por esta situación no quiere decir que por eso seamos menos buenos profesionales, ni seamos personas que tenemos debilidades. Simplemente que esta situación de estrés grande puede en
en las personas que tienen cierta terreno abonado para hacer cuadros depresivos o que tienen una historia de una enfermedad mental, puede exagerarse o aumentarse los síntomas de depresión o de ansiedad. Entonces es bien importante como poder tener la imagen o tenerlo enfocado en términos de cómo está el sentir de cada uno de nosotros para poder hablar y para poder darle curso a esos sentimientos de tristeza que estamos teniendo, porque probablemente son los que estamos teniendo muchos. La sensación de pérdida, pues probablemente es una sensación colectiva, ¿no? Todos probablemente hemos perdido alguna cosa que queríamos que sucediera en este tiempo, o también uno se puede sentir triste por lo que otros eh, compatriotas están pasando, todas estas situaciones que vemos en la prensa de gente que tiene muchas dificultades económicas o de gente que durante el confinamiento termina siendo objeto de maltrato, de abuso, pues es una situación que a uno evidentemente lo toca y puede generar más sentimientos de tristeza relacionados con esta pandemia. Y sentirse culpable también es una posibilidad alrededor de esta condición tan particular que estamos viviendo. Uno puede sentir culpa porque uno ve lo que le pasa a la gente, uno ve lo que le pasa a los pacientes. Es probable que haya muchas pérdidas de vidas humanas y eso siempre es una situación dolorosa y que a uno le puede generar culpa. Uno también se puede sentir culpable porque puede decir, bueno, ¿y qué tal que a mí me dé esta enfermedad por mi oficio? ¿Y qué tal que yo venga y se la debe a mis hijos o a las personas con las que yo convivo? Esa es una preocupación probablemente de todos los médicos, la posibilidad de tener que estar en poco contacto con la familia, si vamos a tener que estar trabajando largas horas en el hospital para atender esta emergencia. Entonces, hay una cantidad de cosas que pueden hacerlo a uno sentir culpa, pero la culpa hay que tenerle, digamos, como un atenuante, y es que uno, si uno no ha pensado con propósito en dañar a alguien, pues eso debe hacerlo a uno estar un poco más tranquilo. Hay otros aspectos que también lo pueden sentir a uno, hacer sentir a uno culpable, y es que algunos sobrevivientes de enfermedades que saben que otras personas que han pasado por la misma condición eventualmente no lo han logrado, también pueden sentirse como culpables. ¿Por qué fulanito que era tan X o más que yo no está ahora y en cambio yo sí estoy? O otras fuentes también de culpa es, venga, yo en medio de todo soy afortunado porque tengo una cantidad de buenas cosas, trabajo en un sitio magnífico, donde me cuidan, tengo unos colegas queridísimos, y de repente uno oye las vicisitudes por las que atraviesan colegas pues de nuestro mismo país y uno puede sentirse pues agobiado, como que uy, hay gente que la pasa como muy difícil. ¿Qué hace uno con la culpa? En la medida de las posibilidades, tratar de capitalizarla para ayudar. El hecho de que uno tenga un buen trabajo, que uno esté en un sitio donde tiene todas las medidas de bioseguridad, pues no quiere decir que la condición de los colegas que no están en tan buena condición no lo vaya uno a tocar y no pueda uno también abogar porque tengamos todos un trabajo en donde no tengamos que poner en riesgo nuestra vida. Si estamos haciendo lo correcto, entonces la culpa también se puede de alguna manera ir mitigando. Entonces, cositas muy sencillas para uno decir, venga, me voy a cuidar, voy a poner como mi mente, hacer cosas buenas para mi mente. Evidentemente, uno tiene que estar pegado al pie de la letra de las medidas de bioseguridad. No solamente en nuestro sitio de trabajo, en nuestra casa. Todos los días hay información, y información que ya se ha ido como estratificando de cómo es que tiene uno que hacer cuando entra a la casa, qué es lo que tiene que hacer uno con la indumentaria que lleva al hospital, con el plástico que uno trae cuando va al supermercado, con las cajas de cartón donde viene la pizza. Todas esas cosas vale la pena que uno las ponga en práctica de una manera rigurosa.
Poder hablar de lo que uno siente a uno le ayuda, poderle a uno contar al compañero de consultorio, que en estos días uno no lo ve, pero poderle decir, venga, estoy preocupado por tal o cual cosa, o estoy preocupado con la gente con la que trabajo en equipo por lo que está sucediendo. Lo que decíamos hace un momentico, tengamos la esperanza todos de que esto no va a durar por siempre. Claramente, pues es un aguacero durísimo el que tenemos que tolerar, y probablemente llegue un momento en que estaremos un poquito más apretados, pero en algún momento la cuestión va a aflojar. Saber y tener el conocimiento le da a uno tranquilidad, pero entonces uno tiene que buscar el conocimiento en las fuentes sensatas. Pues nosotros somos médicos y estamos enmarcados en poder buscar las fuentes adecuadas y poder funcionar con la medicina basada en la evidencia, pero de todas maneras no hay quien está pendiente todos los días de sitios en donde hay fake news y cosas que solamente son mentiras y cacerías de brujas que pueden eventualmente contagiar a los demás a punta de estar pendiente de todas esas cosas. Y estar todo el día viendo cuántos contagiados hay, cuántos muertos van en España o en Italia, eso tampoco sirve, porque solamente lo pone a uno en mirando las cosas oscuras y no le da la posibilidad como de mirar, bueno, con esa cosa tan horrible que ha pasado en Italia y en España, ¿qué vamos a hacer nosotros para que nuestro camino sea distinto? Procuren, si pueden, tener acceso a una fuente de información fidedigna buena al día, pero no estar todo el día prendido de las noticias. Bueno, nosotros no tenemos tiempo, pero eventualmente cuando uno está en la casa, limiten el tiempo, la información distinta de la información que tiene que ver con uno llenarse de conocimientos de cómo es el comportamiento del virus, que eso ya es otra cosa. Las ideas negativas, nos va a pasar lo mismo que en España. Pues ya que vimos lo que pasó en España y lo que ha pasado en Italia, pues tenemos que hacer lo concerniente para que nuestro país sea distinto, respetar la cuarentena, mantener la distancia, cumplir al pie de la letra las medidas de bioseguridad, exigirlas, evidentemente, hay que exigir y hay que pedir a la gente que se le den la dotación importante o la dotación necesaria según el sitio de trabajo. Eso también incide en la salud mental de los que estamos aquí, de los que somos parte del cuerpo médico en este país. Cada vez que usted hace alguna actividad al final del día, si usted está dictando clases, si usted ve un paciente, usted puede hacer una lista de chequeo de, venga, cómo me fue este paciente que yo tengo, si está deprimido, si está angustiado, está menos, mejoró este síntoma, no mejoró aquel. Hagan lo mismo con ustedes mismos. ¿Cómo estoy al final de la jornada en términos de la presión que tengo que soportar? ¿Tengo la sensación que la puedo lidiar o tengo la sensación que no la puedo lidiar? ¿Tengo la sensación de que es una cosa grandísima que llevo cargando mucho tiempo o tengo una sensación de que es solamente una cosa puntual que me ayuda como a tratar de salir adelante? El estrés bueno es el que uno puede manejar y que uno tiene la sensación de que es limitado en el tiempo. Lo que dura eternamente y uno está como amarrado y no tiene ninguna herramienta para poderle hacer frente es el que le hace daño a uno y al cerebro. Entonces, hagamos un inventario de las cosas que han sucedido durante el día y tratemos de dejarlo como sanado de que el día se acabe. Hacer pausas activas es importante. Uno no puede estar todo el día en el hospital viendo pacientes sin hacer algo que le permita, como me voy a desconectar y voy a pensar como en otra cosa, voy a ir y voy a darme una caminada un poquito para despejar la cabeza y voy a volver a lo que estaba. Dormir es una cosa importante. Las pantallas le quitan a 1 horas de sueño. La gente se mete a la cama con el teléfono o con el iPad a mirar y a pasar páginas y a ver noticias e Instagram y todas esas cosas. Tratemos de
conservar rutinas sanas de sueño, acostarnos siempre a la misma hora, apagar el televisor, apagar todos los elementos electrónicos, en la medida de lo posible bajar el blackout, hacer en la noche una cena ligera para poder descansar suficiente. Es muy importante para poder mantenerse saludables desde el punto de vista mental, que uno pueda dormir. Agregado a eso, pues evidentemente tener una alimentación saludable. Eviten las comidas, el azúcar, el alcohol, la comida chatarra en la medida de las posibilidades. En esta época en que pues, los médicos también estamos en algunos casos abocados a que somos los propios chefs de la casa, pues podría ser una situación difícil, pero también le puede ver uno el lado positivo, que es que puede ser una tarea conjunta con los hijos y con todos los que estamos confinados en un mismo sitio, aprovechar y hacer el, el, el menú del día. Hacer cosas que nos gusten. ¿Cuál actividad lúdica? La que a uno le guste. Si a uno le gustaba jugar parques, damas chinas, si le gusta jugar Scrabble, si le gusta hacer adivinanzas, lo que sea que le permita a uno distraerse y poner la mente en otro lado, no solamente en las preocupaciones del hospital o en las preocupaciones económicas o en lo que tiene que ver con el consultorio. Hacer ejercicio es súper importante. Si uno se levanta, hace ejercicio y después se organiza tal cual como si fuera a salir para el hospital en los días que uno no está trabajando, haciendo presencia en el hospital, le sirve enormemente. Y si uno va al hospital, pues muchísimo mejor, pero hacer ejercicio es una herramienta para lidiar con la angustia, con la depresión, con dormir mejor, con comer mejor. No nos olvidemos de conversar con la gente querida por nosotros, que porque estemos agobiados de tanto trabajo en el hospital o leyendo tanto sobre el aspecto en que influye el coronavirus en cada una de nuestras disciplinas, no quita que podamos hablar con nuestra gente querida. Afortunadamente, todas estas elementos que hace un momentico digo que los apaguemos para dormir, son magníficos para que podamos mantenernos en contacto con nuestros mayores, que por cuestiones de cuidarlos a lo mejor no los estamos viendo, pero estar confinado no quiere decir que uno esté aislado socialmente. Estamos guardados en casa sin visitar a nuestros amigos, pero podemos estar en contacto con ellos por muchas vías y podemos estar pensando cómo los podemos ayudar o cómo les podemos pedir ayuda en caso de necesidad. Igualmente, pedir ayuda en caso de necesidad de salud mental es una cosa lícita, es una cosa que ayuda, es una cosa que salva vidas, de modo que no duden en algún momento si se sienten particularmente agobiados, si no pueden dormir, si eventualmente siente uno como que esto ya como que me rebasó. Uno le puede siempre contar a alguien y alguien podrá encaminarlo hacia algún tipo de primer auxilio psicológico o pues ya una intervención que necesite a lo mejor más tiempo. Nuestro trabajo es salvar vidas y nuestro trabajo es una profesión pues que todos escogimos y que además es súper bonita de ejercer. Esta es una coyuntura en que a lo mejor no vamos a poder estar haciendo o ejerciendo nuestra profesión como siempre la hemos ejercido, pero a lo mejor es una oportunidad o una coyuntura para aprender, para poder hacer otras cosas. De repente, uno puede, aunque siempre es mucho mejor ver a los pacientes en vivo e indirecto, eventualmente si alguien está muy angustiado, pues uno lo puede ver al teléfono, lo puede ver por una pantalla, eso le puede ayudar mucho. Nosotros no tenemos el control absoluto de lo que está pasando. Lo único con que uno cuenta es hoy. Mañana miramos a ver. Esta es una máxima tomada de unos grupos de cómo han manejado en Alcohólicos Anónimos. La máxima de ellos es hoy no voy a beber, mañana quién sabe qué vaya a hacer. Pero en toda circunstancia de la vida en que uno tenga una tarea grande, una caminata grande, que hay un problema, de repente esa es una mirada sabia a la vida. Yo me voy a centrar en el momento presente. Lo que tengo es lo de ahora. Mañana miramos a ver cómo hacemos. La tarea nuestra es cuidar a los demás, pero en principio cuidarnos a nosotros. Si no, no podemos cuidar a los otros. Tips que los pueden ayudar. Hay estrategias de respiración que le ayudan a uno a estar un poquito más tranquilo, hacer
ejercicios de respiración profunda, quienes aprenden a meditar o a relajarse con diferentes estrategias, o quienes aprenden las ventajas del mindfulness. Esta eventualmente, si uno tiene un momento, puede ser algunas de estas tres de las que puedan echar mano. Hay una cantidad de tutoriales en internet que les pueden ser de muchísima utilidad, entonces no las olviden. Trabajamos en equipo. Acordémonos entonces siempre que uno siempre va a encontrar quien le colabore dentro de su grupo de trabajo, y que esta es una coyuntura que, si no tenemos un hombro en el que apoyarnos, seguramente vamos a poder salir adelante, incluyendo, y sin olvidar nunca, a todas las personas que hacen trabajos que no son a lo mejor médicos en los hospitales, en los centros de salud, en nuestro consultorio, las personas de aseo, las personas que nos llevan la papelería. Todos contribuimos desde nuestra experticia a que de esta podamos salir adelante. Entonces, este es más o menos el mensaje que desde la Fundación Santa Fe les queríamos compartir. Hay una página que se llama Que no cunda el pánico, en donde hay información de toda índole acerca de la epidemia de coronavirus, a la que por favor no duden en acudir para buscar la información o buscar algún tipo de ruta de ayuda que deseen. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesta con el mayor de los gustos a responderlas. Doctora Aparicio, muchísimas gracias. Una exposición bastante prolija de esto y a término en tiempo. Tenemos entonces 25 minutos para completar la fase de preguntas. Supremamente claro lo que menciona usted y supremamente importante. Yo creo que todos hemos vivido todas las fases de este proceso, desde el miedo, que no se nos ha quitado, pero se ha minorado, hasta aprenderlo a manejar, la forma como lo estamos manejando. Muchas veces la sigo. Cada 3 días me tomo una copita, le tengo que confesar. Pero Bueno. encontré, sí, creo que no hace daño en medidas justas, pero hay que tener muy en cuenta que la relación directa entre el agobio que generan las noticias, toda la información que nos llega, y la cantidad por todos los lados que nos está entrando, por el WhatsApp. En este momento están entrando todos los que usted quiera mientras estamos hablando. En todos los medios escritos, los medios digitales, las llamadas telefónicas, todo lo demás. Esto es uno de los motivos que más estrés he encontrado yo, que puede estar relacionado con el nivel elevado de ansiedad que uno comienza a manejar. Me depuré al cabo de las semanas a concentrarme en 2 medios de mucha importancia y sobre todo a tener un horario específico en el cual revisar. No va a cambiar la información si la revisamos 5 veces al día, así tenemos un horario específico tipo 12 del día, 6 de la tarde, pero tener una rutina en el cual ponernos al día con esto y con todo lo demás, porque es imposible. Yo nunca en mi vida había tenido tantos chats y tantos mensajes de WhatsApp como con este momento, con esta condición. Y eso de todo punto de vista, no solamente los laborales, obviamente tener 200 y pico de asociados que somos en este momento, estamos conectados 61, pero tener 200 y pico de personas en sus casas o con un trabajo al mínimo obliga a que tengamos una comunicación más alta de todo punto de vista, desde las académicas interesantes, las gremiales muy importantes en la semana pasada, hasta las no tan interesantes y por lo demás rozando con lo folclórico y con el tema de fake news, que ahí es donde uno tiene que comenzar a hacer esa depuración y decantar la información para que llegue donde debe llegar. Abrimos con esto entonces las preguntas. Se encuentran nuevamente, para los que llegaron más tardecito, la mano para levantarla. Tengo, desafortunadamente no puedo saber el nombre de quién, sino solamente cómo se está nominando. Tengo a David levantando la mano. Le damos la palabra, por favor, Claudia, abrimos los micrófonos. Muchas gracias, doctor. Yo le tengo una pregunta a la doctora. Digamos que en este... ¿Quién es David? Perdóname, preséntese porque es que solo lo tengo como...
Sí, soy residente de radiología, nos invitó por parte de la Universidad CES, Medellín. Ajá, Eh, bienvenidos. Bienvenido, bienvenido, doctor. Gracias. Le pregunto, sino que, digamos, con mis colegas y con mis corresidentes, he tenido una situación en donde yo, digamos, estoy relativamente tranquilo con la situación que ha estado pasando, Ujú. pero hay varios colegas y mis corresidentes que están bastante preocupados y han tenido, digamos, una visión un poquito más sombría de la situación. ¿Qué estrategias puede tener uno con este tipo de personas y cómo es posible uno ayudarlos así ellos, digamos, no pidan ayuda? Digamos, ¿qué estrategias puede tener uno con ese tipo de personas que, digamos, ponen en la situación en general en un poquito en jaque con personas que de pronto estaban tranquilas y que se intranquilizaron por comentarios de personas que de pronto no estaban manejando muy bien la situación? Bueno, hay una cosa muy importante y es que en los equipos debe haber canales de comunicación. La comunicación es un excelente ansiolítico. Si uno sabe en dónde está puesto, en dónde está parado, para dónde va, o sea, cuál va a ser el plan de cada servicio en esta contingencia, eso ayuda enormemente. Lo que la gente lo mortifica y lo angustia, le incrementa la angustia, es que uno no sepa para dónde va. Uno tiene que saber, venga, su rol va a ser como los residentes de radiología van a cumplir esta tarea. Los R3, los R4 y los R2 van a hacer esta, los R1 van a hacer esta, y que esa tarea sea una información que venga pues del departamento y de la cabeza o del hospital donde uno está funcionando, porque uno no es una rueda suelta de un engranaje. Eso desde el punto de vista como institucional. Y desde el punto de vista interno de cada uno, es un poco poder hablar con ellos, con los colegas que están como tan agobiados o que tienen una preocupación tan grande respecto de lo que va a pasar, como para poder explorar puntualmente qué es lo que tanto los afecta. Si lo que los afecta es sentir, miren, nosotros somos residentes y no vamos a tener las medidas de bioseguridad o los equipos que pensamos que debemos tener, o lo que les preocupa es llevar y contagiar a la familia, o lo que les preocupa es que si el semestre se alarga o la residencia se alarga, el préstamo del ICFES, ¿qué va a pasar? Pueden ser miles de cosas, pero hablar con ellas, la comunicación siempre es una estrategia psicoterapéutica, aunque uno no sea psiquiatra. Entonces, poder hablar con cada una de estas personas y poder tener como la claridad de qué es lo que los agobia, nos puede marcar un camino. No sé si eso de alguna manera le da la luz. Sí, sí, David. muchas gracias. Muchas gracias. Sí, No, gracias a usted, David. Perfecto, entonces seguimos con una pregunta del doctor Jiménez. Doctor Aparicio, buenas tardes. Habla con Héctor Jiménez, soy cirujano vascular y estoy en la ciudad de Tunja. Eh, ¿Cómo mi está, doctor pregunta, Jiménez? mi pregunta se concentra en una situación probablemente muy crítica que se va a ver en algún periodo de la atención de los pacientes, y es el aislamiento del profesional voluntario de ese aislamiento. Estoy hablando del aislamiento de su familia Ujú. y de la institución. ¿Qué estrategias recomienda usted para ese momento, no solo para el profesional, sino también para sus familias, para superar este momento de separación? Lo que seguramente puede ayudar y seguramente es lo que hemos visto en otros países es mantener la comunicación. Uno, poder llamar a la esposa, poder llamar a los hijos, poder llamar a los papás todos los días en una hora fija, reglamentada. Las redes son una maravilla, entonces poder hacer una llamada por esta misma red, por Zoom, en donde estén el abuelo, la abuela, el tío, el hermano, los dos niños, el nieto, es una cosa que ayuda enormemente. No te estamos viendo, pero sabemos en dónde estás, y para los que están en el otro lado, los familiares que están en casa, bueno, sabemos que estás bien. Otro aspecto es que uno pueda tener las mismas medidas que estábamos ahora enumerando, que uno pueda dormir bien, aunque los turnos, pues no sabemos cómo va a pasar de esto, nadie tiene todavía la completa experiencia, pero uno tiene que dormir, porque cuando uno no duerme, uno empieza a hacer las cosas al revés y uno no piensa bien. Es poder tener espacios en donde uno se pueda relajar. En España, eh, y en Italia sé que hay hoteles en donde pues llega gente
que es instructor de yoga, o es instructor de mindfulness, o es gente que puede hacer masajes o cosas de estas. Hay que asegurarse que no solamente que a uno le lleven la comida y le laven la ropa y se encierre en una habitación de hotel a pasar canales. Eso no sería sano. Comer bien, no en la medida de lo posible, pues no bebidas alcohólicas, porque el alcohol es un ansiolítico, es una maravilla en términos sociales, pero en esta circunstancia en donde hay un monto de ansiedad flotante que puede ser tan grande, sobre todo si uno está pensando después de me voy a tener que encerrar para proteger a mi familia, pues corremos estos riesgos, pero mantenerse en comunicación y mantener un horario y mantener unas actividades que sean para uno constructivas. Si tiene un hobby, si toca guitarra, llevarse la guitarra, si le gusta la música, pues llevarse el iPod y poner todas las cosas que a uno le sean gratas, llevarlas con uno, ya que no puede llevarse la familia. Sí, yo creo que si uno sabe manejar la cosa, no hay tiempo para aburrimiento. Me cuesta trabajo entender la gente que se aburre en la cuarentena, realmente. Doctor Además, John García, por favor, la palabra. Perdóname, doctora. no, digamos como que en esta circunstancia yo no creo que haya un especialista de ninguna de las disciplinas nuestras que no se haya vuelto un ducho en COVID-19. Todos hemos vuelto a repasar dónde es que queda el receptor para la enzima convertidora a la angiotensina y todo. O sea, todo el mundo está súper pendiente. Entonces, pues uno tiene que saber cómo a qué se enfrenta y eso de alguna manera también le brinda a uno, pues, herramientas y le da a uno tranquilidad. ¿Sabe qué se salva de esto? Una cuestión que me llama mucho la atención de todo esto, hay cosas que se salvan de la cuarentena, pero me parece muy importante la humanidad que hay detrás de esto. ¿Sí? Me llama mucho la atención cuando uno ve el noticiero y ve la reportera y detrás de ella tiene las fotos los dibujitos que hacen los niños en el colegio. Sí. O sea, hay un ser humano. Claro. Nosotros acostumbrados teníamos este tipo de contactos por vía virtual y aún en el trabajo nos disfrazábamos para ir a trabajar. Y de lo poquito que se salva en esto es que hay una humanidad detrás, hay una persona que tiene su vida familiar, su vida laboral, su naturalidad hasta en el vestido. El vestido, la pinta se ha venido migrando hasta unas camisetas muy bonitas y muy limpias hoy en día, pero ya vemos cuando hacemos las teleconferencias con nuestros colegas que cada vez vamos llegando a ese punto. Yo creo que no vamos a degenerarnos en algo terrible y patético y dantesco al final, pero sí hay una naturalidad y los códigos van a ir cambiando y yo creo que eso llega para quedarse. Claro, además, fíjese que se da uno cuenta de que hay una cantidad de cosas que son imprescindibles y hay unas cosas que simplemente son adorno. Eso es muy cierto. En esta época uno puede tener el closet lleno de carteras y de una cantidad de cosas y pues lo que hace es que se pone el uniforme de cirugía que un psiquiatra no se había puesto pues hace 30 años que acabó residencia, porque es lo más cómodo, en donde uno no pone en peligro la familia, una cantidad de cosas y el mundo no cambia, uno sigue siendo el mismo profesional, de modo que de todas las crisis hay alguna enseñanza, a lo mejor pues podamos como sentarnos a mirar, no solamente que hay, pues que ojalá sobrevivamos y salgamos al otro lado todos, sino que también hay una cantidad de cosas que a lo mejor a uno las carga y en realidad son peso y uno las podría divinamente dejar. Fernando, tenemos preguntas. John García, el doctor John García. Buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias. Yo soy John ¿Cómo está? García, cirujano de Medellín. ¿Cómo está, John? Muy bien. Me preocupa una cosa y me ha tenido pues como algo estresado de lo siguiente. Normal prestar calidad en el servicio en su consulta o en la parte de cirugía. Uno necesita, fuera de los conocimientos, de la habilidad que todos tenemos, también necesitamos una tranquilidad de que lo que estamos haciendo en un momento dado no se nos vaya a ir en contra de nosotros. Me refiero a que nos vayamos a infectar o ser medio de contacto para otros. Hay una dificultad ahora grande entre las administradoras de riesgos y el gobierno
y los hospitales, en quien, a pesar de que salió el decreto, siguen peleando y peleando por quién nos debe proveer los medios de seguridad para nosotros. ¿Qué actitud debemos tomar desde la parte emocional, desde la parte mental, en caso de que siga esta dificultad de que no nos están entregando nada y que realmente está dando dificultad conseguirlos? Porque es la prestación del paciente o la seguridad mía y de mi familia, de los que están alrededor mío. Muchas gracias. Pues mire, doctor, esa pregunta es una pregunta que yo creo que todos los médicos de Colombia nos hemos estado haciendo, en especial desde el decreto del fin de semana. Y el hecho de que uno sea médico y haya jurado, pues que es una cosa simbólica, haya hecho el juramento de Hipócrates y todas estas cosas bonitas que tiene, pero que son cosas simbólicas. En ninguna parte está escrito que uno tiene que morirse por nadie. Uno tiene que hacer lo mejor que uno puede por el paciente, siempre y cuando uno no se ponga en riesgo y el paciente tampoco. Entonces, si uno no tiene todas las medidas de bioseguridad, pues tiene que hacer todo lo concerniente para que se las provean. Y sin eso, pues no puede trabajar. Okay. Entonces, completamente de acuerdo. En ningún lado está escrito que uno tenga que morir por nadie. Eso estamos de acuerdo. Y eso es una de las cosas que nos ganamos ahorita en días pasados y que creo que brinda tranquilidad y... No, incluso, mire, ya que los médicos tenemos un riesgo elevadísimo de suicidio, uno de los acápites del juramento hipocrático moderno incluye el compromiso expreso que uno como médico tiene que cuidar de uno mismo. En ninguna parte está consignado que los médicos nos tengamos que morir porque uno no puede, uno tiene que renunciar a cuidarse. Eso, primero que todo, además eso atenta contra la salud pública, porque si todos los médicos nos morimos, entonces ¿quién va a cuidar de los demás? Pues evidentemente jovencitos, pero ¿quién les va a enseñar? Eso es una cosa absurda. Lo que hay es que todo el mundo tiene derecho a tener medidas de bioseguridad. Hay que reclamárselas a la ARL, hay que reclamárselas al ministerio, que dicen que ya giraron un dinero, que ya está en las EPS. Hay que hacer todo el movimiento jurídico concerniente para que eso se pueda cumplir. Porque uno no puede brindar una buena si uno no cuenta con las herramientas adecuadas. Gracias, doctora, por su respuesta. El doctor Ulloa tiene dificultades de conexión por el tema de la tormenta eléctrica. Sí. Voy a continuar moderando. El doctor Fernando Mejía tiene una pregunta. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias. Bien, doctor, ¿cómo le va? Yo creo que nosotros tenemos muchas angustias. La primera angustia es la sensación de inminencia de muerte que tenemos todos. Creo que todos sabemos que tenemos un riesgo muy asimilable a tener un cáncer gástrico y eso lo he entendido y así lo he asumido yo. Una angustia muy grande es uno ser el que contamine a su familia, la inminencia de muerte de su familia y la inminencia de muerte a nivel nacional y mundial. Yo creo que esta sensación de muerte que tenemos todos es muy, muy difícil de manejar, sobre todo y no tanto la de uno mismo, sino lo siento yo más hacia mi familia, hacia mis padres que están encerrados hace más de un mes, no los dejo salir a nada. Y lo que decía Jorge de la inminencia que tenemos todos de aislarnos. Sabemos que tarde o temprano vamos a terminar aislados de la familia. ¿Qué consejo nos das para eso? ¿O simplemente asumimos que estamos en este momento y que pues, probablemente pasarán muchos meses antes de saber si salimos adelante o no? Pues básicamente es, ¿qué consejo nos das para esta sensación de inminencia de muerte que tenemos? Inminencia de muerte personal y de la familia. Pues, mire, yo creo que la sugerencia que yo les daría es que uno tiene que hacer todo lo concerniente
para trabajar con todas las medidas de seguridad que uno pueda conseguir. Uno de los infectólogos de la fundación me decía el otro día, mire, yo me siento más tranquilo entrando a ver los pacientes de COVID que están aislados porque ya sé que tengo que entrar con escafandra y toda, y yo sé que estos son los pacientes que tienen COVID y están positivos y yo ya sé. Los que me preocupan son los que veo en urgencias que pueden venir como hemos leído todos que hay pacientes que consultan por abdomen agudo, por conjuntivitis, por dolor que parecería un cólico renal y resulta que es la manifestación gastrointestinal de la enfermedad. Entonces yo pienso que uno, primero, todo lo que sea recursos para uno cuidarse, pues no es escatimar en ello, exigir que a uno se los den las ARLs o la entidad que se lo deba dar, y si no, uno tratar de cuidarse por su lado, que no me vayan a oír las ARLs, pero pues lo importante es la vida de uno. Todo es perverso que no se las entreguen quienes deberían, además porque por las ARLs nos descuentan un montón de plata, pero si se van haciendo los tontos y no aparecen con los recursos que toca, pues yo creo que es mucho más cuidadoso con uno mismo, pues proveérselos y después miramos a ver cómo arreglamos. De repente, pues estar aislado de la familia, pues es una tarea muy dolorosa, pero si contribuye a que los mayores no vayan a tener riesgo de contagio, pues pienso que es una tarea que hay que hacer. ¿Qué le ayuda a uno a estar más tranquilo frente a la incertidumbre? Yo creo que poder tener un espacio en que uno se dedique a una actividad extra a la medicina que le pueda a uno dar gratificación. Miren, hay actividades que tienen que ver con hacer manualidades, hacer rompecabezas, etcétera, que a uno le pone la cabeza en otro lado. El riesgo está ahí. No sabemos, porque es que estamos como parados en la orilla, en la playa, como los tsunamis, cuando la ola se retira y uno se ve en las películas que llega a la ola de 30 metros. A veces lo que la gente me describe es como esa sensación. Eso no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es que uno se cuide al máximo de la posibilidad de contagiarse y de contagiar. Y el resto, que el resto del día lo pueda dedicar a alguna tarea que sea gratificante para uno. Retomar el hobby. Las actividades que son repetitivas, manuales, ayudan enormemente. En los congresos de psiquiatría, de psicoanálisis en Europa, uno ve a los psicoanalistas viejitos tejiendo. Tejer es una cosa que ayuda y que quita la angustia enormemente, para el que le gusta. Al que no le gusta, pues hacer rompecabezas, etc. Pero yo creo que destinar un momento del día a una actividad que sea muy gratificante es una cosa importantísima. Y de ninguna manera, doctores, uno va a exponer su vida porque los de las entidades del gobierno se estén demorando. Si uno trabaja mañana y le dan el equipo pasado mañana, pues no nos sirve porque mañana nos podemos enfermar. Entonces hay que hacerlo concerniente para uno por lo menos se asegura y después miraremos a ver qué hacemos. Pero la vida solamente es una, entonces hay que cuidarla. Doctora, el doctor Murcia también tiene una pregunta. Sí, señor. Jorge. Bueno, doctora Jorge Murcia, buenas tardes. Hola, Jorge, Cirujano ¿qué ha vascular. habido? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, uno de los temas que me ha llamado mucho la atención durante estos días es que se presentan agresiones contra los médicos y el personal de salud. Entonces, la médica que dice es que yo no me quito mi vestido quirúrgico porque es que ese es mi alma, ese es mi foco y yo soy médico y tienen que respetarme. Otros que tratan de no decir absolutamente nada, yo no soy médico, yo no quiero saber nada. Y se ven agresiones en los hospitales, en los conjuntos, en todos lados, cada vez más frecuente. Entonces, ¿qué recomendaciones, qué visión tiene usted sobre este tema de cómo manejar la vida diaria? ¿Cómo manejar el conjunto, la familia, el hospital, la gente que a veces pues está muy prevenida y de un tiempo atrás éramos los
ejes de la reunión en donde nos preguntaban todo, desde el brote más pequeño hasta lo más complejo, y ahora somos el coco, nadie quiere saber de nosotros. Entonces, ¿qué visión y qué recomendaciones, qué tips nos podría comentar usted sobre? Fíjese que en los grupos para poder lidiar con la angustia, todo esto tiene que ver con que la gente está muy angustiada. Y digamos, como cohesionados o poder mantener la tranquilidad del grupo, buscan a alguien en los periodos de intensa angustia, buscan un miembro del grupo social o de grupo étnico o lo que fuera, en donde poder depositar como las angustias. Este es el que trae nuestros males. Entonces, curiosamente, los médicos, pues que en otra época gozáramos de unas prebendas sociales muy importantes, en este momento, por cuenta de la posibilidad de contagio, de ser tan contagioso el virus, pues entonces, para la gente que no tiene mucha digamos, como información, pero a veces ni siquiera la falta de información, es la posibilidad de estar en grupo. Alguno del grupo dice, ah, mire, ahí está el médico, es el que eventualmente nos puede contagiar, y los demás, aunque sean brillantes, vienen y siguen con esa idea absurda. Entonces, lo primero es poder dar información y explicarle a la gente, mire, sí, uno puede andar en screw por la calle, pero pues uno es con el que llego al hospital y otro es con el que trabajo en el hospital y salgo. Hablar y explicar siempre es una buena cosa. Hablar con alguien que eventualmente puede ser agresivo con uno, es mejor uno dejar la charla y se va para otro momento en que uno no vaya a poderse sentir agredido. Pero indudablemente esa es una cosa doblemente dolorosa porque el razonamiento que se hace es, venga, de todos los que están aquí corremos peligro, los médicos, y además de eso llego a mi casa y me dicen como que pues los del grupo donde vivo les parece que no es prudente que yo viva allí. Entonces es una situación que genera una dosis mayor de mortificación. No lo vean, yo sé que en estos momentos no es fácil, pero eso no es una cosa personal con uno. Eso es una cosa del funcionamiento de las colectividades, o sea, el funcionamiento mental de los grupos. Los grupos no terminan funcionando como la mente del doctor fulano, del doctor fulano, del doctor fulano, sino una mentalidad de grupo que en general es una cosa caótica en que allí está el enemigo y para podernos defender nos tenemos que defender desde el enemigo, que no es una cosa, es una cosa primitiva. Los grupos avanzados son los que son capaces como de trabajar en pro del grupo. Estos trabajan para buscar tranquilidad segregando a alguien. Eso es un funcionamiento pues muy poco saludable, pero para el que es víctima lo que tiene que hacer es tratar de brindar la información adecuada y tratar en la medida de lo posible como de darse cuenta que eso no está dirigido específicamente en contra de ellos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y si me van a agredir, qué voy a hacer? De cualquier momento, de cualquier situación en donde uno pueda eventualmente ser agredido, uno tiene que quitarse. Muy bien, Perfecto, doctora mil gracias, Aparicio. doctora. Muchas gracias. Para la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología ha sido realmente placentero contar con su exposición, con su presentación y con todas sus recomendaciones y tips que nos ha participado. Le doy gracias a usted y además a todos los participantes que hoy se pudieron unir a esta reunión y esperamos en una próxima reunión de este tipo, otro nuevo webinar, podamos contar con todos ustedes. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias, una feliz tarde para todos. Muchas gracias por haber asistido al webinar. Doctora, muchas gracias por todo, que esté muy bien. Bueno, Gracias. hasta luego, que esté muy bien. Saludos a todos. Muchísimas gracias a todos.